Bien, buenas noches. Vamos a generar lo que corresponde ahora a la determinación del valor en riesgo y el valor condicional mediante la simulación Monte Carlo. Como hemos visto en ocasiones anteriores, ya generamos mediante métodos paramétricos, tal como delta normal, tal como lo que es el método de EUMA, y también generamos una simulación mediante precios históricos. Ahora vamos a determinar estos valores, el valor en riesgo y el valor condicional, mediante lo que corresponde a una simulación de tipo Monte Carlo, mediante un método que se denomina Bootstrap. En este caso, lo primero que hay que considerar son los datos que tenemos. Tenemos nuestras 10 emisoras junto con el IPC y tenemos básicamente desde el 30 de marzo del 2020 hasta el 27 de marzo del 2025. Esto nos da una cantidad total de 1,258 registros. Ahora bien, lo primero que tendríamos que generar, al igual que en ocasiones anteriores, sería nuestra matriz de rendimientos al respecto. Bajo ese supuesto, podemos básicamente aplicar el formato que nosotros queramos, que nos sea más adecuado, nada más para no perdernos solamente por tema de la colorimetría. Generamos entonces nuestra matriz de rendimientos y básicamente tal como hemos visto en ocasiones anteriores, generamos mediante el logaritmo natural de lo que corresponde al valor más actual entre el anterior. En este caso, obviamente por emisora. Y una vez que tenemos el primer valor, podemos correr la fórmula hacia la derecha y hacia abajo. No hay que olvidar, obviamente, que la fila final, en este caso, dado que no hay un precio inmediato anterior al último, la podemos eliminar para evitar cualquier cuestión al respecto. Una vez que tenemos nuestros rendimientos de esta manera, podemos básicamente tomar en cuenta que es la misma metodología hasta este punto que se genera con delta normal, con EUMA, incluso con lo que corresponde a la simulación por precios históricos. Ahora, la diferencia estriba principalmente en el hecho de que ahora vamos a generar una pequeña simulación también por la misma cantidad de 1,258 registros, pero mediante lo que corresponde a una aleatorización de estos valores. Para ello, vamos a generar otra matriz, pero ahora de rendimientos simulados. También podemos cambiarle la colorimetría a la más adecuada, en este caso, y van a ser de rendimientos simulados. Y para ello vamos a utilizar un bootstrap que básicamente consiste en generar una cifra aleatoria tomando en consideración los valores existentes que tenemos en nuestra matriz de rendimientos. Y para ello vamos a utilizar la siguiente función. Vamos a utilizar la función índice. En este caso, aperturamos nuestro paréntesis y vamos a seleccionar directamente la matriz que tenemos de rendimientos para grupo Carso como tal. En este caso, de manera completa. Sí. Bueno, aquí se me perdió la este, selección porque me faltó ponerle ahí el hilo. Pero bien, selecciono toda la matriz completa y dado que lo que quiero básicamente es que se mantenga en lo que corresponde a la fila 3 y hasta la 1,259, pero que sí se relativice hacia la derecha, voy a generar referencia absoluta exclusivamente para fila. En este sentido, básicamente permanecería de esa manera, vinculado a la cantidad de 1,258 filas, pero se va a relativizar con respecto a la columna y me va a ser funcional obviamente cuando recorra la fórmula hacia Qualitas, Alsea hasta el IPC. Inmediatamente después, con separador de parámetros, ahora utilizo la función aleatorio, es aleatorio.entre para determinar obviamente los valores entre los cuales voy a generar ese valor. Y aquí voy a colocar precisamente las cifras que corresponden a los precios de cierre que tenemos, es decir, desde 1 hasta 1,258. Si se dan cuenta, básicamente aquí lo que estoy pretendiendo es que se aleatorice lo que corresponde obviamente a la cifra el total de unidades que tengo de precios de cierre, son 1,258 y me devuelva de forma aleatoria ese valor. Y con la función índice me va a permitir, obviamente, obtener básicamente el rendimiento que corresponde de acuerdo a ese valor aleatorio de los 1,258 rendimientos que tenemos hasta este punto. Obviamente lo cierro y ahora sí, en este caso, me va a devolver un rendimiento. Evidentemente, este valor del menos 0,0019
47 se encuentra básicamente en el rango de grupo Carso y evidentemente se va a ir adecuando conforme se vaya actualizando nuestra función. Hay que recordar que la función aleatorio se actualiza automáticamente cada vez que se genera una actualización de nuestra hoja de cálculo. Bien, podemos solamente correr nuestra fórmula hacia la derecha y también hacia abajo. ¿Correcto? De tal manera que obviamente vamos a obtener la cantidad de 1200 58 cifras. Vamos a borrar la última fila, en este caso, para que básicamente coincida con nuestros rendimientos que tenemos básicamente a la izquierda. Bien, aquí si se dan cuenta, cada vez que yo actualice algún valor, se va a ir actualizando obviamente lo que corresponde al aleatorio y con ello la función que hemos calculado al respecto. Ahora bien, de la misma forma que hicimos con la simulación de precios históricos, ahora vamos a generar el valor del mercado. Para ello, evidentemente tenemos en primer lugar que generar lo que corresponde obviamente a los valores de nuestro portafolio. Y para ello basta con tener en cuenta la cantidad inicial y final de elementos que tenemos al respecto. ¿Correcto? Bien, vamos a incluirla entonces en nuestro video. Vamos a insertar aquí unas cuantas filas. Vamos a considerar obviamente el presupuesto asignado, que para el caso vamos en este caso a estimar nuestros 10 millones. Entonces, un presupuesto de 10 millones y obviamente lo que corresponde a nuestra asignación. Nuestra asignación original básicamente sería entonces, esto en porcentaje nuevamente, va a ser equivalente al 10% para cada una de las cifras. Aquí nada más vamos a colocar nuestras emisoras en primer lugar. Y de manera inicial, obviamente vamos a distribuir equitativamente ese presupuesto entre las 10 emisoras correspondientes. De tal forma que la asignación original también, pero en importe, sería básicamente esos 10 millones con referencia absoluta. Aquí se me está moviendo la tecla. Por lo que corresponde obviamente a mi porcentaje respectivo. Obviamente sería 1 millón como tal. Tal como hemos visto en casos anteriores, es básicamente para esquematizar de forma original cómo se va a ir asignando la cantidad de acciones que tenemos. Entonces, la cantidad de acciones originales o el número de acciones originales va a depender básicamente de la adquisición de este millón entre el precio original de la acción. Estamos obviamente estimando que compramos solamente al principio del año 2020, básicamente esa cantidad de acciones, y estimamos básicamente el crecimiento de una forma pedagógica, con lo que corresponde obviamente al el transcurrir de estos años como tal. Entonces, aquí nada más estamos estimando, obviamente, la cantidad de acciones que tenemos por cada una de estas emisoras al respecto. Y una vez que tenemos esto, básicamente podemos estimar el valor actual de nuestras emisoras. El valor actual obviamente va a depender directamente de lo que corresponde a esta cantidad de acciones multiplicado por lo que es el precio reciente o actual de cierre para estas emisoras. Si se dan cuenta, si hubiera sido obviamente la temática, no hubiera habido reinversión, ni compra, ni recompra al respecto. Básicamente hubiéramos adquirido, en este caso, ese millón que compramos originalmente, valdría, transcurrido obviamente estos años, 2.610.000 y así subsecuentemente. Con este valor actual, podemos entonces ahora sí estimar o proyectar el valor en riesgo que se tendría en las próximas 24 horas o en los próximos 10 días, acorde obviamente a la parametrización que hacemos o la estimación sobre estos rendimientos simulados que nos van a permitir capturar la probabilidad básicamente de qué valor tendríamos en riesgo dado un nivel de confianza, que en este caso va a ser al 95%,
para poder estimar, obviamente, qué esperamos perder con ese nivel de confianza. Ahora bien, entonces, bajo ese supuesto, ahora sí podemos generar nuestras pérdidas y ganancias al respecto. Y entonces vamos a tomar en cuenta la creación de otra matriz para nuestros precios simulados. Eso nos va a permitir, obviamente, capturar lo que corresponde, en este caso, a nuestra matriz de pérdidas y ganancias. Pero en primer lugar, vamos a generar nuestra matriz de precios simulados. Y para ello, obviamente, vamos a tomar en cuenta para Grupo Carso, por ejemplo, bueno, aquí antes de avanzar, eliminamos el IPC, dado que no va a ser necesario para la inversión. Si bien lo consideramos solamente, tal como comentaba, para el tema de la beta en las matrices anteriores y algunos otros apartados en comparación nuevamente con el mercado, en este caso, de esta matriz y subsecuente no sería conveniente. Bien, entonces vamos a tomar en consideración nuestro precio de cierre, el actual, que es básicamente sobre el cual vamos a partir la proyección para las pérdidas y ganancias a 24 horas o a un día adicional. Y este va a tener una referencia absoluta, pero para fila. Y lo vamos a multiplicar por lo que resulte de uno más nuestro rendimiento simulado, que es este de aquí. Lo podemos correr hacia la derecha y hacia abajo. Y aquí tendríamos nuestros precios simulados. Únicamente eliminamos también la última fila al respecto. Y básicamente tendríamos entonces ya una matriz de precios sobre 1258 datos para poder generar nuestra simulación de pérdidas y ganancias. Ahora bien, generamos por último, obviamente esto se podría simplificar más, pero ahorita es aplicar un poco más la fórmula y no le veo tanto problema en que lo generemos de esta manera. Por último, vamos a generar nuestra matriz de pérdidas y ganancias. Vamos a colocarle ya mejor con un fondo un poco más oscuro y letras de contraste. Y ahora sí, de pérdidas y ganancias. Ahora bien, en este caso, bastaría entonces con tomar en cuenta para Grupo Carso, por ejemplo, el número de acciones que tenemos actualmente, en este caso es de 21.654, con referencia absoluta para fila, dado que la vamos a correr hacia la derecha. Y vamos a multiplicarla directamente por lo que resulte de eh, nuestro precio simulado, que tenemos más hacia la derecha, y le vamos a restar el valor actual del mercado. Y este también con referencia absoluta para fila. Aquí, por ejemplo, tenemos una ganancia y más adelante tenemos algunas pérdidas. También borramos la última fila. Y de esta manera, al igual que lo hicimos con la simulación por precios históricos, tenemos básicamente lo que corresponde obviamente a nuestra matriz de pérdidas y ganancias. Y recuerden que básicamente aquí lo que tenemos ahora que hacer es, dado que ya tenemos una matriz completa de posibles pérdidas y ganancias, al menos a los 1258 datos que calculamos originalmente, ya podemos fácilmente calcular nuestro valor en riesgo. Nuestro valor en riesgo o nuestro VAR, lo voy a poner como VAR directamente, Value at Risk, y lo vamos a contemplar obviamente a un nivel del 5%. Entonces, en este caso, vamos a utilizar, tal como lo hicimos con precios históricos, la función percentil, y la función percentil directamente va a ser contra esta matriz de pérdidas y ganancias para Grupo Carso, ¿correcto? Lo vamos a tabular dado que el nivel de confianza es al 95, vamos a adquirir básicamente el extremo izquierdo de la cola, que sería un 5%.
Entonces tomaríamos el valor del punto 0,5 para que nos devuelva básicamente el dato de lo que corresponde obviamente a la máxima pérdida esperada de este, de esta proyección. Lo corremos hacia la derecha y ya tenemos básicamente el valor en riesgo para cada una de nuestras emisoras. Evidentemente podemos también generar lo que corresponde en este caso a nuestro valor condicional y este va a depender directamente de lo que corresponde obviamente a su definición, que si recuerdan en la última ocasión con precios históricos habíamos comentado que corresponde a aquel valor promedio, aquel valor esperado de pérdida que se tiene cuando se rebasa la máxima esperada, es decir, el VAR. Entonces, vamos a considerar la función promedio, punto sí, y vamos a tomar como rango, en este caso, lo que corresponde directamente a nuestras pérdidas y ganancias. Y estas pérdidas y ganancias van a ser básicamente promediadas siempre y cuando se tenga el cumplimiento del siguiente criterio, que sean menores, voy a incluir, no lo voy a incluir, menores en este caso al valor en riesgo y también con el formato respectivo. Obviamente cada una de las cifras del valor en riesgo condicional serían superiores al valor en riesgo que estamos contemplando obviamente para este caso. Y a partir de aquí podemos también estimar el valor en riesgo porcentual. Este lo voy a colocar en importe. Y aquí lo único que tendríamos que hacer básicamente es dividir ese valor en riesgo entre el valor actual, igual que lo hicimos en el caso de lo que es valores de precios simulados históricamente. Y aquí le pongo dos decimales, lo corro hacia la derecha y tenemos ya también el porcentaje respectivo que esperamos en este caso, eh, evidentemente, eh, contener. ¿Sí? Bien. Con eso estaríamos construyendo a nivel emisora lo que corresponde obviamente a nuestros valores como tal. ¿Qué es lo conveniente, obviamente? Poder generar, en este caso, la estabilización de nuestros rendimientos simulados. Una vez que ya tenemos solamente el cálculo, más voy a dejar aquí una copia para que lo tengan visible en todo momento, de qué fórmula se utilizó. Vamos a congelar básicamente estas cifras y para ello, obviamente, copiamos y pegamos como valores directamente. De tal forma, obviamente, que tengamos ya unas cifras que sean fijas al respecto. Ahora bien, ¿cómo podemos generar en este caso lo que corresponde a el criterio de generar el valor en riesgo para el portafolio como tal? Evidentemente no podemos considerar lo que corresponde a la suma directa. Habíamos comentado eso en ocasiones anteriores, que si generamos la suma, básicamente esa suma excede lo que corresponde al valor real de esa pérdida esperada, tomando en consideración que hay una correlación entre estas emisoras, una interdependencia que no se puede obviamente omitir. Y si consideramos una suma directa, es decir, la adición, estaríamos omitiendo este apartado y sobreestimando el efecto que tenemos directamente sobre los rendimientos al respecto. La forma más conveniente, obviamente, de generar este resultado es básicamente mediante una matriz de correlación, en este caso de covarianza, para poder determinar el impacto básicamente de esas cifras. Entonces, lo primero que tendríamos que considerar, obviamente, es tener una matriz, un espacio para nuestra matriz. Voy a incrementar aquí un poco para dejar un poco más de espacio para concentrar de este lado lo que corresponde obviamente a una matriz de covarianzas. Vamos a colocarla por aquí y vamos a insertar una covarianza al respecto. Y por aquí me falta, por ejemplo, mis complementos.
aquí en más, opciones, nos vamos a complementos y aquí no sé por qué se desapareció. Aquí está mi análisis de datos. Ah, ahora sí. Mi análisis de datos no está visible. Mi solver sí, pero mi análisis no. Voy a checar porque no se está viendo. Complementos, herramientas para análisis. Primero lo cancelo y luego lo vuelvo a activar. A ver si es eso. No sé qué pasó, pero según estaba activo y de repente se desapareció. Bien, básicamente con análisis de datos, en la pestaña datos nos vamos a covarianza para generar nuestra matriz de covarianzas. Le doy a aceptar. Recuerden que el rango de entrada va a ser nuestros rendimientos. Ahora, no podemos tomar los rendimientos originales porque obviamente esos corresponden a un valor que sirvió como fuente para los simulados. En este caso, el bootstrap que generamos al respecto. Nos vamos a tomar directamente lo que corresponde a estos rendimientos simulados. Fueron la base sobre la que construimos nuestros valores. Únicamente las emisoras con todo y rótulos para poderlos incluir y que sea más sencillo, obviamente, la lectura de nuestras covarianzas y las insertamos en el apartado que habíamos generado al respecto para su inclusión. Vamos a colocar por aquí y básicamente dejamos que se procese y tenemos ya nuestra matriz de covarianzas. Únicamente contemplamos la conclusión de nuestra matriz al respecto. Aquí nada más genero nuestra diagonal. eh, Voy a dejar unas 6 cifras. Y obviamente lo que hemos generado previamente, completamos nuestra matriz al respecto. Y una vez completa, pues podemos obviamente eh, generar nuestra varianza del portafolio, que es la que necesitamos solamente para nuestro VAR. Aquí nada más transponemos para completar el lado superior de la diagonal y que quede completa nuestra matriz, que va a ser la que vamos a utilizar para poder obtener la varianza del portafolio. Aquí ya nada más por forma y ya tenemos nuestra matriz. Ahora vamos a generar nuestra varianza para el portafolio. Entonces, la varianza del portafolio va a ser básicamente igual a una multiplicación de matrices en donde vamos a tomar en consideración nuestras ponderaciones, ¿correcto? Nada más aquí, antes de avanzar y antes de generarlo, vamos a colocarle las ponderaciones actuales que ya representan estos valores. Entonces, la ponderación actual la vamos a tomar en consideración directamente con los valores actuales. Para ello vamos a sumar la del portafolio. Recuerden que estas dos cifras son incorrectas porque son aditivas y nada más las comentamos de manera ejemplificativa y son las que vamos a corregir. Ahora bien, en este caso, esta varianza del portafolio va a depender de las ponderaciones actuales, para lo cual dividimos nuestro valor actual entre el total del portafolio con referencia absoluta para que nos dé la ponderación reciente. Corro hacia la derecha y obviamente la suma de estas cifras me debe dar el 100%. Y ahora sí, nuestra multiplicación de matrices, vamos a utilizar como primera matriz nuestra ponderación actual sin incluir la suma respectiva y inmediatamente después nuestra matriz de covarianzas. Únicamente los valores, no los encabezados ni de columna ni de fila. Generamos ahora la transposición o transponer de la misma matriz de ponderaciones. Y cerramos. Y obviamente aquí la varianza la ponemos muchas más decimales. Y de esta manera. Nuestra
eh, desviación estándar, volatilidad va a ser básicamente la raíz de esta cifra. Este sí en formato porcentaje. Esto obviamente es diario y tendríamos entonces la del portafolio. Y ahora sí, nosotros vamos a estimar que vamos a tener que contar quizás aquí con un valor para una confianza del 95%. Vamos a tener un valor Z equivalente con la función de distribución normal. Y ya está. La distribución normal estándar inversa para obtener el nivel de Z. Aquí nada más lo pongo en formato numérico, con dos decimales más. Básicamente sería la cifra a este valor. Y la temporalidad, que sería en días, y esto básicamente sería un día. Y como todo me está saliendo en número, aquí lo coloco. Y evidentemente ya puedo sacar lo que corresponde al VAR en porcentaje, que recuerden que básicamente es la cifra de nuestro Z multiplicado por la raíz de nuestra temporalidad y a su vez multiplicada por la volatilidad del portafolio. Y es de 1.15. Y de ahí, obviamente, cuando multiplico nuestro punto 1.15% por el valor total del portafolio, básicamente yo estaría obteniendo una pérdida esperada, perdón, una pérdida esperada sí, pero que rebase a la máxima pérdida esperada, que en este caso es del 5% del lado izquierdo de la curva. Este nada más por forma y para que sea equivalente al resto, le voy a poner el signo negativo, porque obviamente es del lado izquierdo. Y en realidad, si se dan cuenta, el valor real de nuestro valor en riesgo es mucho menos grande que si se adicionaran las cifras de forma individual. Evidentemente, en este caso es de 242.826.06. Y bien, hasta aquí estaríamos dejando básicamente esta actividad. Este sería básicamente el modelo que tiene que ver con simulación Monte Carlo por Bootstrap para calcular lo que es el VAR y el CVAR. Que tengan una excelente noche. Nos vemos más tarde. Hasta luego.